Hola, soy Patricia Flores y quisiera poder comentar con ustedes sobre los métodos no invasivos de evaluación de la lágrima que contamos actualmente, especialmente la tecnología de topografía Medmont. Adentrémonos un poco las razones por qué deseamos poder analizar de forma no invasiva la lágrima de nuestros pacientes. Sabemos que nuestro mercado de lentes de contacto ha ido creciendo de forma exponencial en el tiempo. En el 2013 teníamos 125 millones de usuarios de lentes de contacto, para luego incrementar a 140 millones de usuarios de lentes de contacto en el 2019. Estamos hablando de muchísimo dinero. Pero ¿qué es lo que está pasando? En algunas encuestas de negocio, como esta de GFK, realizada en el 2016 en el mercado de la óptica, evaluó cómo eran y cómo iban incrementando, acelerando en el tiempo en el mercado, las ventas de diferentes tipos de área en el ámbito óptico. Lentes de gafas, lentes de contacto, algunos tipos de lágrimas, gafas de sol y la industria a nivel global. De todos los mercados, en el 2016, el que tuvo el mayor crecimiento económico fue el área de lentes de contacto. Sin embargo, sabemos de que del 100% de pacientes que ingresan a nuestra consulta, se estima que entre el 50 y el 60% de nuestros usuarios a largo plazo puede que experimente el abandono en el uso de nuestros lentes de contacto. ¿Por qué entonces, si las tecnologías van creciendo, cada vez tenemos más y más productos de lentes de contacto en nuestra clínica, llenándonos de bondades, de ventajas según las compañías, ¿por qué seguimos teniendo un gran porcentaje de abandono en los usuarios? Aquellos que experimentan cansancio visual, pesadez, ojo rojo, ardor, algún tipo de visión inestable, sensación de arenilla, ojo seco. Si esta es la prevalencia que existe en los usuarios, entre el 20 y el 70% experimentan disconfort, existe una sintomatología que ya se ha descrito y es la gran causa de deserción en los usuarios de lentes de contacto en diferentes países como Estados Unidos, en que el 75% deja de usar lentes de contacto porque experimenta disconfort. O en Canadá, el 45% de los usuarios deja de usar lentes de contacto porque experimenta ojo seco, sensación de arenilla, cansancio visual. ¿Cuáles son las causas que ocasionan disconfort en los usuarios? Sobre este tema, ya ha existido algún tipo de asociación de la Tear Film Ocular Surface envuelta en especialistas de oftalmología, optometristas, profesionales de la visión en general, en que han colocado nombre y apellido a las posibles causas que ocasionan contact lens discomfort y que estas causas de contact lens discomfort pueden llegar a provocar el dropout o el abandono en los usuarios de lentes de contacto. Estas causas pueden estar orientadas a lo que es el plástico, porque el diseño no está bien hecho, porque hay una mala biocompatibilidad entre solución y lente de contacto, la adaptación tan importante no está bien hecha, o el material no es el propicio. Pero hay otras causas que son totalmente fuera con respecto al plástico del paciente, sino que tiene que ver con condiciones intrínsecas, por ejemplo, el tipo de lágrima del paciente o los medicamentos que usa. Sobre estos factores que son intrínsecos al paciente, me estoy refiriendo a aquellas condiciones preexistentes oculares que puede experimentar nuestro paciente y que pueden llevar al fracaso en nuestra adaptación. Pacientes que experimentan disfunción de glándulas de meiomio, preadaptación, o aquellos que son usuarios de lente de contacto de forma seria y anterior y experimentan epitrocopatía del párpado superior, o aquellos pacientes que ya de entrada experimentan una mala calidad lagrimal. En este factor, con respecto a la lágrima, existen dos tipos de posibles medidas. La primera de ellas, en nuestra medición tradicional, de alguna forma hasta hace poco, y digo hasta hace poco porque actualmente no lo es, la medida de la calidad lagrimal a través del tear film, del tear break uptime. La medida de rompimiento de la estabilidad del film lagrimal utilizando fluoresceína. El paciente parpadea, está su superficie ocular protegida a través de la lágrima, deja de parpadear y a través de nuestra lámpara de hendidura, filtro amarillo, luz azul, luz cercana a mediana intensidad,
Observamos cuándo comienza a existir la primera rotura del film lagrimal, que donde ya nos traduce que esa superficie ocular ya no está protegida. Para tener una visión confortable, para tener una visión nítida, el paciente tiene que volver a parpadear para poder entregar esa estabilidad lagrimal y esa retención del film lagrimal sobre la superficie corneal del paciente. Sin embargo, existen otros métodos que es una medida no invasiva, no tenemos que tocar el ojo del paciente, no tenemos que colocar fluoresceína, como el que ofrece la tecnología de Medmont. Este Tear Film Surface Quality Assessment evalúa la evaluación del film lagrimal de forma no invasiva, al igual que realizamos una topografía, colocando el ojo del paciente mirando derecho enfrente, colocando y centrando los anillos de Plácido, vamos a poder traducir un perfil del film lagrimal donde todas aquellas zonas que sean de color azules, frías, nos van a indicar que existe film lagrimal, existe tear film, existe lágrima, y aquellas zonas que sean de color enrojecidas o naranjas, nos va a indicar que no existe lágrima. Esto resulta muy atractivo, sobre todo cuando empezamos a analizar la comparativa entre usar un boot normal o un método no invasivo como es este del sistema de Medmont. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? ¿Cómo se queda en la balanza? Sin duda alguna, el realizar la medida del film lagrimal, de la calidad del film lagrimal con el boot, con la fluoresceína, es un sistema muy económico. En comparación a una medida que quizás más costosa significa este método no invasivo de Medmont, porque requiere la compra del dispositivo. Sin embargo, los dispositivos hacen que nuestros centros de contactología sean cada vez más personalizados y sean más especiales, porque queremos trabajar no solamente con lentes de contacto en una córnea normal, sino que queremos trabajar en un paciente que tengan córnea irregular, trasplantados de córnea. Queremos saber cómo en el tiempo se comporta nuestra adaptación. Es decir, que cada vez necesitamos más y más tecnologías para hacer una contactología más exquisita, que permita mayor éxito en nuestras adaptaciones y también conocer a través de estos dispositivos en qué estamos fallando. La balanza comienza a cambiar la orientación cuando hablamos de que el método invasivo de boot entrega esta medida dependiendo de la cantidad de instilación que coloquemos de fluoresceína. Sabemos actualmente que la fluoresceína en este tipo de test desestabiliza la lágrima y también el resultado de este boot depende de la cantidad de flujo que hemos colocado en el ojo del paciente, del comportamiento que tiene esta fluoresceína con el pH de la lágrima. Y este pH va a cambiar, se altera, y por tanto el dato que entrega el boot hoy se sabe que también es alterado. En cambio, este método no invasivo, que no tocamos el ojo del paciente, que no colocamos fluoresceína, es una medida que no requiere instilación de fluoresceína y que no se ve alterada esta medida de film lagrimal. Otras referencias científicas que tenemos que nos dan luces con respecto a los beneficios de utilizar un método no invasivo de lágrima es que el boot es una medida que depende mucho del examinador. La repetibilidad no es la misma en el tiempo. Un valor te puede dar 5 segundos, el otro 6, el otro 2, y cada vez que va aumentando la cantidad de medidas va acotándose. Por tanto, es una medida que no es fiable, no es precisa en el tiempo, no se mantiene en el tiempo. En cambio, este método no invasivo ha demostrado ser una medida más repetible, según la literatura científica que coloco a continuación. Y finalmente, cuando hablamos de estas pruebas que han sido una base en las 3 pruebas principales para poder detectar ojo seco, ¿bien? Actualmente la TIOF ha podido resumir la cantidad de pruebas que necesitamos para poder detectar, en este caso en medio oftalmológico, la posibilidad de tener ojo seco preexistente en nuestro paciente. Una de ellas es evaluación de la lágrima. Y esta prueba de evaluación de la lágrima ya no se usa el boot, sino se usa un método no invasivo. Tinciones de film lagrimal, así como también un cuestionario OSDI de tener sensación de ojo seco. Esta medida del film lagrimal en la detección de posibles pacientes de ojo seco, el boot ha demostrado tener una sensibilidad de un 78%, una especificidad, es decir, que los positivos efectivamente son porque tienen ojo seco preexistente, y un punto de corte que han encontrado de 8 segundos. Estudios clínicos han evaluado también esta prueba para poder determinar la presencia de ojo seco con un valor de sensibilidad en una población de un 82%, mayor que el boot, una especificidad del 94%, mayor que el boot, y un punto de corte un poquito más elevado de 12 segundos.
Es decir, que ahora la balanza, que empezó siendo mejor para el BUD porque es más económico, finalmente ha cambiado totalmente su orientación porque son muchísimo más las ventajas que tenemos con un método no invasivo de la lágrima, a través de sensibilidad, especificidad, repetibilidad de la prueba y no desestabilizar la fin lagrimal y que nos entregue medidas erróneas. Esto está, por supuesto, perfectamente referenciado en la literatura científica que tenemos actualmente. La topografía de Medmond involucra un pack bastante atractivo. Primero, que te entrega las medidas o la interpretación de tu superficie ocular en diferentes tipos de mapas topográficos, los cuales nos van a poder entregar información sobre cómo es la superficie corneal del paciente antes de decidir qué tipo de diseño de lente de contacto adaptar. Así como también saber la progresión, cómo ha estado el estado de la córnea antes y después de la adaptación. Vamos a poder realizar una topografía compuesta, no solamente midiendo 10 milímetros de diámetro, como la mayoría de los topógrafos corneales existentes en el mercado, sino que es el único que podemos realizar una captura compuesta en que los 5 cuadrantes se unen y de 10 milímetros pasamos a 12,4 milímetros de diámetro de medida de la topografía corneal de nuestro paciente. Vamos a poder tener la oportunidad de realizar una medida de simulación antes de colocar el lente de contacto en el ojo del paciente con este simulador de Medmond, el lente de contacto para córnea normal, lentes de contacto especiales para queratocono, por ejemplo, incluso que nos ayude a proveer alguna información sobre nuestra primera lente de contacto que necesitamos de tipo escleral. Además de eso, como comenté, esta tecnología de Medmond me permite poder hacer una medida no invasiva del film lagrimal a través de este Tear on Film Surface Quality Assessment, en que me entrega las zonas de color azul, todas aquellas zonas en que existe lágrima, y las que son de color rojo, zonas donde ya existe pérdida de la estabilidad lagrimal. Esta tecnología de Medmond, de medida del film lagrimal, actualmente está en uso. Es unos patrones estándar que se utilizan en estudios clínicos y ha demostrado también ser fiable en sensibilidad, en especificidad, para poder determinar cuándo realmente el paciente tiene rompimiento de su film lagrimal sobre la córnea del paciente. La imagen de mi izquierda es una imagen después del parpadeo, en el primer segundo, donde se observa que existe falta de información. Sin embargo, dentro del área pupilar, que está el área de color negro que estoy observando aquí, este anillo es de color verde. Y luego ya afuera, hacia los 7 milímetros, estamos observando que empiezan a aparecer estas zonas de color enrojecido, de pérdida de estabilidad al film, las cuales se incrementan más hacia el centro después de 10 segundos de haber parpadeado. Existen dos funciones de esta medida de método no invasivo del film lagrimal. El primero, como comenté, es una prueba que actualmente se utiliza en la evaluación de la lágrima en pacientes de ojo seco. Por ejemplo, en esta señora de 52 años, donde se ve que el tiempo de rotura lagrimal que tiene es de 6,2 segundos. Sin embargo, hay que tener bastante cuidado porque está afectando bastante en esta zona donde ella tiene una piñécula y que ya está empezando a tener áreas de resequedad y de pérdida de estabilidad del film lagrimal en estas áreas. En el tiempo, cómo va perdiendo el film lagrimal es lo que podemos observar en este tipo de dispositivo. El umbral de esta prueba para decir que un paciente tenga una mala estabilidad lagrimal es de 12 segundos. Aquí tenemos un hombre en el cual el rompimiento del film lagrimal es mucho más tardío, es de 14,5 segundos, significa que en el tiempo este hombre ha tenido hasta los 14 segundos una buena estabilidad lagrimal en comparación a la señora que mostraba anteriormente, es decir, este paciente tiene ojo seco por las otras pruebas que también ha tenido a continuación, y este hombre es probablemente que no tenga ojo seco porque tiene 14 segundos en que existe una estabilidad de su film lagrimal en el tiempo. Aquí coloco las dos comparativas de una paciente que experimenta ojo seco con un tiempo de rotura lagrimal inferior a 12 segundos, un hombre que no experimenta ojo seco con un tiempo de rotura lagrimal de 14 segundos, lo cual está muy por encima del umbral de esta prueba. Aquí dejo alguna referencia científica en el caso que la quisiesen evaluar a continuación. Existe otro tipo de funcionalidad que tenemos en nuestra contactología. Después de que hemos decidido de colocar un lente de contacto de hidrogel o hidrogel de silicona de diferentes marcas comerciales en nuestro paciente, una de nuestras preocupaciones es saber si tiene este lente de contacto una buena humectabilidad sobre el ojo del paciente. Generalmente la población que tenemos de nuestros pacientes tiene algún tipo de disfunción de glándula.
Por tanto, no sería extrañado, no sería raro el poder encontrar una pérdida de estabilidad sobre el lente de contacto. Con este tipo de pruebas, con el lente de contacto puesto, podemos observar en el video de mi izquierda que existe una escasa humectabilidad sobre el lente de contacto hidrogel de silicona desde el inicio. Por tanto, si el paciente se queja de sensación de disconfort visual porque la visión es más inestable, es probable que esta sea una de las razones. La situación cambió después de que usó el lente de contacto con la ayuda de algún tipo de lágrima artificial sin preservante de una forma frecuente en el día, y ya la humectabilidad del lente de contacto mejoró y también mejoró con él la sintomatología. Existen diferentes tipos de lentes de contacto, diferentes tipos de medida de ángulo de humectabilidad. Existen diferentes casas comerciales. Por tanto, sabemos de que el ángulo de humectación no es el mismo en todas las compañías y tampoco va a funcionar exactamente igual en todos los ojos del paciente. Recordar de que el beneficio de una adaptación no solamente depende del plástico, sino de la interacción entre el plástico y el ojo del paciente. Aquí observamos en la imagen superior un lente de contacto 1 al primer segundo y luego hasta el 9 segundos sin parpadear, observar cómo este lente de contacto blando a los 9 segundos se comporta totalmente diferente a otra marca comercial, con otro tipo de tecnología, con otro tipo de tratamientos de plasma, con otro tipo de ángulo de humectación donde mejora sustancialmente el área de estabilidad lagrimal sobre este lente de contacto. Y por tanto, el éxito de esta adaptación en esta segunda lente va a ser muchísimo más probable que con la lente del hemisferio superior. ¿Qué pruebas, por tanto, y qué técnicas de adaptación y en qué área nos va a beneficiar el utilizar un método no invasivo del film lagrimal con esta tecnología? Primero que vamos a poder diagnosticar y cuantificar el umbral de ojo seco del paciente, esa sensación de ojo seco, mucho mejor que un BUT en nuestra práctica tradicional. Vamos a poder evaluar el efecto, por ejemplo, del tratamiento que estamos con una lágrima artificial, si realmente cumplen una mejoría de la humectabilidad de este film lagrimal sobre el lente de contacto. Vamos a poder evaluar en el tiempo cuánto tiempo dura la latencia de este film lagrimal a ojo desnudo para poder evaluar si este paciente es un candidato a ojo seco o no, o sobre el lente de contacto para poder evaluar la estabilidad o humectabilidad del film lagrimal sobre este lente de contacto. Y cómo poder recomendar, por ejemplo, lágrimas artificiales sin preservante para poder mejorar este tema. Nuestra contactología requiere no solamente de tener buenos productos en términos de los plásticos que utilizamos, requiere un conocimiento sobre cómo mejorar nuestra práctica clínica y también requiere la inversión de poder contar con los dispositivos que nos ayuden a mejorarla. El éxito de una contactología no significa no tener problemas, sino que saber cómo resolverlo y por qué se ocasionan, para poder entender y aprender de ellos para hacer una mejor adaptación a nuestros pacientes. Espero que haya sido de utilidad y este tipo de charla. Cualquier duda que tengan, tanto en Chile como en otro país en América Latina, no duden en contactarnos para saber cómo poder trabajar con este método no invasivo del film lagrimal en tecnología Medmont y cuáles son los beneficios con respecto a la tecnología tradicional que tenemos a través del PUT. No duden de seguir participando de este congreso virtual que la verdad que está muy nutritivo. Que tengan un excelente día.